logros desde los gobiernos humanistas desde el año 2000 a la fecha. Y eso es lo que voy a hacer en este momento. México ha sufrido una profunda transformación que ha mejorado las condiciones de vida de muchas familias en México, y hay que decirlo. Antes de que gobernara el PAN, había 49 millones de mexicanos que no tenían acceso a servicios de salud. Hoy con el Seguro Popular, casi todos los mexicanos tienen acceso a servicios de salud, y cuando termine esta administración, todos los mexicanos tendrán acceso a un doctor. Antes de que gobernara el PAN, las condiciones de vida en las viviendas eran indignas. Ahora poco a poco hemos ido mejorando. Ahora, y de acuerdo a los datos del censo, 9 de 10 casas tienen un piso de cemento, tienen electricidad, tienen drenaje, tienen agua potable, inclusive tienen algún electrodoméstico. En estos 10 años de gobiernos humanistas del PAN, se han construido más casas que las que se construyeron en 70 años de gobiernos del PRI. En estos 10 años hemos construido una estabilidad económica que nunca antes habíamos disfrutado. En estos 10 años de gobiernos del PAN no ha habido crisis generadas dentro de México. La inflación está controlada, nuestra moneda no pierde valor, las familias no tienen que regresar el poco patrimonio que poco a poco y con mucho esfuerzo han logrado consolidar en estos años. Los gobiernos del PAN han sido transformadores, pero también hay que reconocer que falta mucho por hacer y que el camino está trazado, pero hay que avanzar más rápido. Hay todavía muchas familias en condiciones de pobreza, muchos jóvenes que quieren un empleo, y precisamente por eso, por los retos que tenemos por delante, es que tenemos que avanzar más rápido. Ahora toca el turno al señor Santiago Krill Miranda. Tiene 2 minutos, por favor, señor. Panistas, mucho se ha hecho y falta mucho por hacer. Y falta todavía recorrer un buen camino en lo que es la lucha democrática del país. Habrá que recordar que no se puede explicar el proceso de transición y de cambio democrático sin la participación decidida, activa de nuestro partido. Toda su vida, desde el año de 39, ha sido la lucha democrática, la lucha por ensanchar ese bien común de la patria nuestra. En esa lucha he podido yo participar desde hace más de 20 años, desde aquellos grupos de observación en el México heroico, cuando las elecciones no eran ni limpias ni libres. Ahí estuve yo dando la batalla, la di también como consejero ciudadano en el Grupo San Ángel, en el Seminario del Castillo de Chapultepec, en ese movimiento cívico que me identifiqué con los ciudadanos, pero también con las luchas del PAN. Ahora, el derrotero es buscar que esa democracia la hagamos efectiva. Tengo la experiencia y tengo además esa historia de lucha constante y de lucha permanente por lograr nuestra democracia. También otro logro fundamental de nuestro partido ha sido la transparencia. El PRI tuvo 70 años para ocurrírsele que era necesaria la transparencia, y nosotros lo logramos en los primeros años con una buena ley y un instituto de acceso a la información gubernamental. También fui parte en la construcción de esa transparencia como secretario de Gobernación. Pude impulsar la reforma que finalmente le dio transparencia a nivel federal y que ciertamente todavía muchos de los gobiernos priistas están muy lejos y distante a lo que hemos hecho. Por eso necesitamos pensar y decidir si queremos seguir avanzando en nuestro proceso democrático. Gracias. Bueno, tienen ahora 1 minuto cada uno de ustedes para réplica a esta intervención que cada uno acaba de tener, algún comentario, un mensaje que quieran dirigirse uno a otro, pregunta, qué sé yo. Tienen 1 minuto, por favor, y el turno toca ahora al señor Ernesto Cordero Arroyo. 1 minuto, por favor. Tenemos logros importantes, como ya detallamos algunos, pero una de las condiciones fundamentales para que esto sucediera fue un manejo responsable de la economía. Fue el manejo responsable de la economía lo que generó condiciones de inversión en México, que generaron los empleos que poco a poco se están conformando en México. Es la estabilidad económica en México lo que pudo detener la caída en los ingresos de los trabajadores después de los 70s, 80s y 90s, donde el salario de los trabajadores en México dramáticamente se pulverizó. Es la buena conducción económica la que da recursos al Estado, lo que le da recursos al gobierno para poder financiar lo que verdaderamente importa: educación, salud, infraestructura, hospitales, escuelas.
Por eso no dejo de señalar que es crucial que México tenga un presidente que entienda de economía y que sepa tomar decisiones en materia económica. Gracias. Vamos ahora con el señor Santiago Krill. ¿Tiene un minuto, por favor? Panistas, uno de los avances más importantes que hemos tenido como partido gobernante y que, por cierto, pues no se ha comunicado con esa eficacia que debíamos de haberlo hecho, es en materia de equidad de género. Nosotros fuimos el primer gobierno que pudo hacer que finalmente el Instituto Nacional de las Mujeres se pudiera instalar, se pudiera construir. A partir de él se ha venido diseñando una política pública integral y transversal que corre por distintas leyes y actividades de la política pública del país. A mí, como secretario de Gobernación, me tocó participar en la construcción de ese Instituto Nacional de las Mujeres. Y también es muy importante el poder subrayar lo que se ha hecho en este gobierno, en el gobierno del presidente Felipe Calderón, en materia de instancias infantiles. 10,000, más que en cualquier otro momento o gobierno de la historia. Señor Ya, gracias. Josefina Vázquez Mota, por favor, un minuto. Quisiera hacer 4 propuestas muy concretas. La primera de ellas, el compromiso de poder ampliar los espacios para la educación superior. Yo quiero, como presidenta de México, incrementar en 150 institutos de educación superior, universidades, tecnológicos, politécnicos. En segundo lugar, el compromiso para aquellas ciudades con más de 15,000 habitantes que puedan contar con este servicio indispensable de educación superior. No podemos obviar el grave problema de obesidad y de sobrepeso en el país. Requerimos hacer una estrategia integral de deporte y educación nutricional. Y para el mayor rezago educativo, me comprometo también en la red de telesecundarias, 18,000 telesecundarias, a dotarlas de tecnología y de acceso, no solamente a banda ancha, sino a los mejores sistemas para lograr la equidad en la educación. Viene ahora la tercera intervención. El tema es retos y oportunidades para México. Y comienza ahora el señor Santiago Krill Miranda, por favor. Tiene 2 minutos. Sin duda, el reto más urgente y más importante es arreglar el problema de la seguridad pública del país. Yo te pido tu voto, panista, para que me dejes encargarme de regresar la paz y la tranquilidad a todos los mexicanos. Quiero retomar el enorme esfuerzo que ha hecho el presidente Felipe Calderón, que hay que reconocer su actuación valiente y decidida para enfrentar al crimen organizado, pero lo quiero hacer por un camino diferente. En primer lugar, reordenando lo que hace el gobierno federal en un solo mando, en una Secretaría del Interior que permita agrupar lo que hoy está disperso en 7 secretarías, lo que hay muchas veces traslape y descoordinación. Requerimos un solo mando civil, por cierto, y un solo mando que tenga los tramos de gestión perfectamente delimitados y que pueda tener una actuación exitosa. Señor. Dentro de esta Secretaría del Interior, lo que propongo también es la creación de una agencia anticrimen organizado. Una agencia que esté abocada de manera definitiva a poder combatir al crimen organizado. Hoy no contamos con una instancia que se haga responsable de esa lucha de manera directa, que esté abocada y diseñada para ello. También propongo un cambio de estrategia en el combate, ir al origen de la violencia. En primer lugar, en los grupos más violentos. En segundo lugar, en el dinero. Algo que realmente es el corazón, es lo que mueve a la criminalidad del país. Tenemos que atacar su patrimonio y si lo atacamos vamos a debilitar con menos balas y más inteligencia al crimen organizado. Por eso te pido tu voto, para que me dejes encargarme de esta lucha, hacerla contigo, por ti, para tu familia y para tus hijos. Gracias, señor Santiago Krill. Josefina Vázquez Mota, por favor. Crecer más, aprender mejor y vivir en paz es lo que ofrezco a los mexicanos. Ahora hablaré de los 2 asuntos que más preocupan a nuestras familias, la economía y la seguridad. Hoy nuestros hijos ya no tienen hipotecado su futuro. Los gobiernos del PAN
acabamos con el endeudamiento irresponsable. Frente a una economía internacional que se presenta